Continuando con el ejercicio de la comercializadora, la distinción, llegamos a la conclusión de que elaborar una estructura de costos no es solo colocar costos y agregar algunos elementos, como decimos, los costos adicionales o los descuentos o de pronto los gastos de operación, sino que todo lleva un procedimiento y que es necesario analizar muy bien para poder comprender qué es lo que se está haciendo. Por lo menos acá, según mi apreciación, lo más que confunde es el 12,5% de los gastos de operación. Porque uno se pregunta, bueno, pero serán 43,23, ¿será lo correcto? Pero ¿cómo verifico yo? Porque a mí me dan allá 10.000 bolívares en gastos de operación. Entonces, ahí es donde uno tiene que estudiar la forma de prorratear, de distribuir o de ver cuánto representa cualquier costo con respecto a otro, etc. Entonces, pues lleva tiempo, pero lo que sí debemos decir es que la estructura de costos se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados, o es decir, a las normas también internacionales de contabilidad, a las normas de información financiera, normas internacionales de información financiera que son las NIF, y además de eso, pues todas estas providencias y otras leyes que debemos estudiar y que en nuestro curso como lecturas tienen las providencias de las cuales les hablé o les señalé, porque no las expliqué, solo íbamos citando al inicio de las explicaciones de la estructura de costos, para que se les dé un paseo, se revisen y uno pues son muchas las cosas que se aprenden. Ahora, en las notas también tenemos un resumen y allí es donde estamos haciendo la conclusión, o sea, conclusión o resumen o estamos finalizando. Pero como análisis o reflexiones de las estructuras de costos y de la fijación de precios de venta justo, también les quiero decir o les quiero señalar algunos puntos. Al fiscalizar un negocio se pueden presentar las siguientes situaciones: que no se hayan preparado las estructuras de costos. Bueno, tengan en mente ustedes si tienen un negocio y llegan los de la SUNDE. Van a fiscalizar, pero lo recomendable es que si no tienen las estructuras de costos, no es que se van a molestar con las autoridades, sino que hay que aceptar de que no la tienen, que la van a elaborar, que van a calcular sus costos de acuerdo a las normas que establecen las respectivas providencias. No hay formatos para todos los tipos de empresas, porque resulta que cuando nomás van a preparar la estructura de costos, este señor, propietario, empresario de otro comercio, empieza, o los directivos, o vamos a decir el contador o el administrador, a buscar formatos de otras empresas. Pero eso no sirve, porque resulta que los costos no son iguales, los productos no son iguales, y ni los gastos tampoco son iguales. Entonces no se pueden estar pidiendo formatos prestados. Hay que diseñar nuestra propia estructura de costos. Y como decía en el resumen de
que aparece ahí en las notas, estas estructuras de costos deben estar anexas a las facturas de compra de los productos. De todos los productos, no es que para un producto van a elaborar una estructura de costos. No, junto con todas las facturas o las facturas de todos los productos. Los fiscales pueden monitorear los almacenes. Entonces, no se pueden guardar productos porque esto es acaparamiento. Es mejor tenerlos a la vista y no escondidos, porque los fiscales van a revisar los almacenes. El marcaje de precios es necesario. Ya se acepta que los precios se marquen en bolívares y en dólares, o solo en dólares. Es necesario presentar, pero bueno, eso es en las empresas de manufactura, presentar la ficha de costos. Y aquí en este caso, pues bueno, podríamos hacer una ficha de costos de cada producto. Eso es lo que vamos a decir allí. Sí, aquí podemos hacerla. No se las hice en este momento. Se las voy a hacer para las empresas manufactureras, porque allí lo que nos dicen son los costos unitarios por unidad de producto que se vaya a fabricar o que se vaya a vender en el caso de que sea para una empresa comercial. También los fiscales van a monitorear la nómina de personal para conocer cuáles son los sueldos que están pagando y verificar los sueldos mínimos. También debe existir un plan de cuentas de la empresa. Y eso es de lógico, porque si llevamos contabilidad, pues debemos tener un plan de cuentas, donde aparecen todas las cuentas. Igualito, debemos tener estados financieros preparados, como decir el estado de resultado, el estado de situación financiera, el estado de movimiento de efectivo, entre otros. Igualmente, los libros de compras y de ventas, aunque ahora son digitalizados. Los precios deben ser publicados, se me olvidaba. Y también van a fiscalizar el monto de las máquinas, o sea, de la máquina fiscal con los estados bancarios. ¿Y cuál es el motivo? Los ingresos no registrados. Entre otras observaciones, podemos decir que al funcionario que vaya a hacer la fiscalización, debemos solicitarle su identificación. Inmediatamente, si solo se encuentra allí el contador o el administrador, comunicarse con el propietario de la empresa. Otra cosa es que cuando lleguen los fiscales hay que facilitarles la entrada al establecimiento, porque si no va a ser peor. O sea, no hay que cerrarles la puerta porque eso también es causa de multas. Claro, ¿por qué está escondiéndose? ¿O por qué no le abre la puerta para que pase? Por algo será. Y siempre acompañarlos en las fiscalizaciones. Y al final, cuando se realicen las actas, ellos deben firmar y quien estaba allí pendiente también debe firmar. Bueno, son muchas las cosas que existen con respecto a los entes fiscalizadores, porque no solo es la SUNDE, sino que también es el CENIAT.
Y de pronto, de acuerdo al número de trabajadores, puede llegar el INSES, porque esas son las funciones, o ellos se encargan de realizar algunas actividades o funciones que tienen que ver con las actividades de cada empresa. Muchas gracias. Disculpen que bueno, esto uno va resolviendo el ejercicio de un lado para otro y hasta corrigiendo errores, porque resulta que en la nota número 1 que estoy observando aquí en la estructura de costos, decía prorrateo del costo de los materiales, pero del costo de los materiales, pero es prorrateo del costo por manejo de mercancías. Lo que pasa es que uno constantemente pues maneja el término de materiales. Entonces, muchas gracias por todo.